Los estudiantes generan datos, los pasos que dan, la temperatura, el tiempo de traslado, el uso del celular, la asistencia. La clave está en transformar esos datos en preguntas de aprendizaje. La estadística escolar comienza cuando la cotidianidad se vuelve en una pregunta. Siguiente slide. Imaginémonos por instantes una mañana cualquiera, un curso de 40 estudiantes llega al colegio de 40 formas distintas. Algunos caminan, otros usan micro, metro, auto o bicicleta. Cada llegada es una historia, pero también un dato esperando ser interpretado. Siguiente slide. En la escuela escuchamos opiniones. Todos llegan tarde, el transporte está peor, nadie duerme bien. Opiniones de ese tipo. Pero la pregunta estadística es, ¿cómo sabemos si eso es cierto? Aquí empieza entonces el camino para pasar de la opinión a la evidencia. Siguiente slide, por favor. Ahora, una opinión puede ser válida como punto de partida, pero no basta concluir. Podemos convertirla en una pregunta. Por ejemplo, ¿el tiempo de traslado cambia según el medio de transporte? Esta transformación es clave para enseñar el pensamiento estadístico. Siguiente slide, por favor. Pensar estadísticamente no es memorizar fórmulas, es observar una situación, reconocer que hay variabilidad y usar datos para poder comprender. Entonces, necesitamos esa situación, esa variabilidad, y después de ello podemos efectuar la modelización, incluso en situaciones simples. Siguiente slide, por favor. Bien, el dato no es que aparezca solo, nace de una pregunta que deseamos investigar. Por eso, antes de pedir un gráfico o una tabla, conviene preguntar qué queremos saber, por qué importa, qué dato necesitamos para poder responder. Siguiente slide, por favor. Ahora, necesitamos, para poder continuar, la recolección de los datos. Esto no solamente consiste en aplicar una encuesta, es decir, qué se ha de medir, cómo se preguntará y cómo se cuidará la interpretación. Mientras más cercano sea el dato a la realidad del estudiante, más significativa será la actividad. En el siguiente slide, por favor. Ahora bien, una vez que se ha recolectado estos datos, pasamos al proceso de ordenar. Esto es poner la casa en orden, organizar, pasando del ruido a una estructura. Esta presentación de la estructura puede ser vista desde tablas, luego podemos efectuar los conteos habituales y ver, ¿no?, la categoría que estaría involucrada y a partir de ello obtener las frecuencias como se muestra en el cuadro. Es así que esta etapa nos permite eh, comprender desde la mirada del estudiante qué patrones se podrían observar. Siguiente slide, por favor. Bueno, como ya tenemos la organización de los datos, ahora pasamos a la etapa del gráfico. Ahora, un gráfico no debería ser solamente un adorno, debería ayudar a pensar. Esto es poder decir que distintos gráficos permiten contar distintas historias.
las barras para categorías, puntos para datos individuales y líneas para cambios en el tiempo. Y pasamos al siguiente slide. Como tenemos los gráficos, ahora pasamos a una etapa de interpretación, ¿no? Y no solo debemos leer el número, podemos leer el dato, leer qué sucede entre los datos y leer más allá de los datos. Con ello nos referimos a extraer valores, comparar patrones y luego explicar qué podría significar en una determinada situación. Siguiente slide. Y bueno, para concluir esa fase, pasamos a comunicar las conclusiones. Esto es decir que la alfabetización estadística se completa cuando los estudiantes comunican sus conclusiones. No solo basta decir, por ejemplo, ahí tenemos el porcentaje 60%. Hay que traducir ese resultado en una explicación clara, justificada y basada en evidencia, ¿no? Hay que colocar toda la situación de esa investigación. Por ejemplo, podría ser, ¿no? En Se ha efectuado un determinado estudio, y mencionamos el nombre del estudio, en la ciudad de Santiago, donde participaron una determinada cantidad de encuestados. Así se podría empezar a comunicar, ¿no? Y empezar a contar de qué tratan esos porcentajes. Ahora bien, pasemos al siguiente slide. Ahora, nuestro aula puede ser utilizado tranquilamente como un laboratorio vivo, porque tenemos datos disponibles. Tenemos información de los pasos, del sueño, colación, clima, transporte y pantallas. Nos referimos al tiempo de uso de pantallas, por ejemplo. Cada uno de estos temas puede convertirse en una pequeña investigación estadística. Esto es cercano y útil para los estudiantes. Veamos un primer caso en el siguiente slide. Veamos, por ejemplo, el tiempo de traslado al colegio. Este caso permite trabajar con una variable continua, ¿no? Podemos preguntar cuánto tarda cada estudiante en llegar al colegio. La mayoría puede estar cerca de 25 minutos, pero quizás alguien demora 90, que es el último puntito que vemos ahí en naranja. Este caso extremo abre una conversación sobre movilidad, distancia y desigualdad urbana, ¿no? Podemos tener ese tipo de información. Y por ejemplo, con el primer punto que está al lado de los 0 minutos, se tiene un vecino al lado del colegio, se podría decir. Pasemos al siguiente caso, siguiente slide. Transporte público y movilidad. Aquí podemos observar una variable de tipo categórica, que sería el medio de transporte. Podemos calcular porcentajes. Por ejemplo, ¿qué proporción usa transporte público? Luego podemos avanzar a una pregunta más enriquecedora, que sería, ¿cómo se relaciona el medio de transporte con la probabilidad de llegar atrasado? Un caso 3, siguiente slide, por favor, sería el uso del celular. El celular permite hablar, el uso del celular permite hablar de la mediana, ¿no? Estamos recolectando información del tiempo del uso del celular. Entonces, si la mediana es 4.5 horas, eso no significa que todos usen el celular ese tiempo, ¿no? La mediana tiene una interpretación particular. Eh, es un punto central que divide la información del 50% de los estudiantes hacia abajo, ¿no? O hacia arriba. Eh, entonces, nos interesaría ver
la distribución de este tipo de información, las diferencias y hábitos digitales. Siguiente slide, podemos ver otro caso. Eh, Esto trata de los hábitos del sueño. Este ejemplo permite introducir relación entre variables. Podemos preguntarnos si quienes duermen menos reportan más cansancio o desconcentración. Aquí tenemos que tener también cuidado en el uso de la causalidad, sino hay que ver los patrones y discutir posibles explicaciones. En el lado izquierdo tienen la categorización, pero esos valores bajo, medio, alto pueden ser trasladados a números para poder efectuar el análisis. Pasemos al siguiente slide. Ahora, veamos el último caso de clima y asistencia. Con clima y asistencia podemos trabajar series temporales. Podemos saber qué sucede con la asistencia cuando la temperatura baja. ¿Aumenta el ausentismo en semanas frías? Aquí los estudiantes pueden interpretar datos en este tipo de situaciones. Pasemos al siguiente slide. La variabilidad sería el corazón de la estadística. La variabilidad es central porque no todo lo que recolectamos o no todos los datos son iguales. La estadística no pregunta solo cuánto hay de algo, sino cuánto varía. Esto es clave para tener cálculos aislados a comprensión. Siguiente slide. Ahora bien, recordarán este valor, el promedio, o este estadístico, perdón, el estadístico, la media, o también particularmente llamado promedio. El promedio no cuenta toda la historia. Tenemos que ver cómo está distribuido la información, ¿no? Por ejemplo, dos cursos pueden tener el mismo promedio, pero realidades muy distintas. Uno puede tener características homogéneas, como esto podríamos asociar al gráfico del panel izquierdo, o características heterogéneas o dispersión, ¿no? Tendríamos dos grupos en ahí. Entonces, el promedio es un buen resumen, pero también puede ocultar información. Por eso necesitamos mirar esta distribución de manera completa. Pasemos al siguiente slide. Los gráficos que cuentan historias. Un buen gráfico permite ver patrones invisibles a simple vista, pero el análisis visual no es el final, es el comienzo del debate. Por ejemplo, si el 75% llega antes de las 8, todavía debemos preguntarnos qué sucede con el 25% restante y por qué. Pasamos al siguiente slide. Bueno, la invitación siempre es, ¿no? Mirar y preguntarnos qué datos ya están presentes aquí, qué pregunta podríamos formular, qué historia podríamos contar con esos datos. Hay muchas otras preguntas que quedan como pendiente. Bueno, les agradezco por tomarse este tiempo. Muchas gracias por su atención. Eso sería, estimada Paloma.
Bueno, ahora después de la charla del profesor, me imagino que hay mucha gente que quiere hacer muchas preguntas, así que les doy el pase. Quien quiera levantar la mano o una pregunta por el chat, nosotros se las vamos a estar comunicando al académico. ¿No hay alguien que quiera hacer una consulta en este minuto? Ya, aquí dice, Brian Fernández dice, me gustaría saber que nos contara sobre la fuente de los gráficos mostrados. Y Alejandra Sasso dice, ¿podría dar un ejemplo de dónde se busquen los datos que sean heterogéneos? Ah, ya. Bueno, creo recordar la primera pregunta ¿Te la repito? sobre... Sí, estoy leyendo un poco el chat Ya. también. Eh, Nos gustaría conocer, me gustaría saber qué nos contaras sobre las fuentes de los gráficos mostrados. Mm, la fuente, bueno, son gráficos prácticamente adaptados de diferentes estudios, ¿no? Vienen datos desde ANID o de investigaciones, todo eso ha empezado a sumar. No en algunos casos también están presentadas de manera didáctica, que ese era el principal punto. Sería bonito, bueno, si tuviera la información, tendríamos una gran cantidad de puntos y y nuestros pictogramas también tendrían, por ejemplo, varias imágenes por ejemplo, para el caso 2 del transporte público y movilidad. En otra ocasión puedo presentar con datos reales. Es muy interesante, pero estamos en una parte didáctica. Mm, ya, podría dar un ejemplo de Alejandra. ¿De dónde se busquen que los datos sean heterogéneos? Mm, El, Me he olvidado el nombre de la evaluación que tenemos para ingresar a la universidad, ¿no ve? Eh, pero esas puntuaciones, por ejemplo, podrían tener un comportamiento, esas puntuaciones de los estudiantes podrían tener un comportamiento homogéneo posiblemente, entre unidades educativas públicas y otro entre las privadas, ¿no? Habría que ver inclusive todos los datos. Esto lo estoy explicando por encima nada más. Ahí podríamos tener una heterogeneidad, ¿no? Otro, por ejemplo, sería los ingresos. Eh, en diferentes comunas podemos tener diferentes personas que pertenecen a diferentes estratos. Entonces, hay, utilizamos todavía inclusive la definición de estratos, que significaría eh, la información que tienen dentro de, a grandes rasgos, digamos esto, de esas comunas es homogénea, pero entre comunas es heterogénea, ¿ya? Ahí podemos tener nuevamente la presentación de datos heterogéneos. Mm, David dice, ¿por qué centrarse en datos digitales si es perfectamente posible efectuar mediciones en la escuela o liceo? Sí, todo está abierto. Depende de la investigación o, ¿no? ¿Qué tan afín también estés con lo que desees impulsar?
¿Cómo se enseñaría la desviación estándar y la varianza mediante la misma lógica? Mm, Lo que hago es, para esta etapa, de conocer la desviación estándar, es generar el posible gráfico, ¿no? Si son datos, bueno, naturalmente son datos continuos, eh, un gráfico de distribución que se conoce. Ahí coloco la media y ahí empiezo a decir eh, qué tan disperso está un punto con respecto a la media. Y ahí doy la esencia de de qué tan desviados están los datos alrededor de la media, ¿no? Y cuál sería el valor de cómo se tomaría la desviación más amplia, ¿no? Porque puede ser una distribución, digamos, unimodal, mejor dicho, asimétrica, unimodal, y pues vamos a tener una desviación grande también en ahí, ¿no? Pero que no va a acompañar a la desviación del pequeña. Desde ahí podemos empezar a explicar. Menciona Brian, me parece importante destacar que no siempre hay que enfocarse en las tendencias mayores, ya que en ciertos contextos, como llegar a la hora, la mayoría no es puntual, pero siempre se suele beneficiar a quienes llegan tarde, en lugar de los que llegan temprano. Así es. eh, Miren, todo siempre va organizado de acuerdo a la investigación, inclusive que cuando tengas ya algo cerrado, aún queda por discutir o por analizar. No todo queda definido, pero siempre se puede extraer información para mejorar. Bueno, creo haber leído todas las preguntas o contestado. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna intervención? Lexi levantó la mano. Hola, buenos días. Em, yo quisiera dar una experiencia que hice el año pasado con un curso. Resulta que nosotros queríamos conciencia realizar como un tipo de revista científica, donde nosotros en matemática veíamos la parte estadística del reciclaje. Y en ciencia veían los artículos, los tipos de reciclaje o lo que se podía reciclar, no reciclar. Y resulta que al momento de que nosotros elaboramos las encuestas, y después me di cuenta al momento de bajar la información que los estudiantes no aplicaron las encuestas, la gran mayoría, y realizaron esto con inteligencia artificial, con ChatGPT, y la información al final no fue verídica. ¿Cómo podría yo trabajar o no sé, para que los estudiantes realmente se apasionen por la estadística, no sé, o por la ciencia, para que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, agradezco la pregunta. Sucede que también podríamos hacerles partícipes desde la elaboración de la encuesta, ¿no? Ese sería algo más involucrador, ¿no? Y ahí podemos ver, antes de lanzar, por ejemplo, la etapa de encuesta, qué está pasando bueno, para afinar esta encuesta, podemos efectuar una prueba piloto, ¿no? Y ellos también se encargarían de ver
cuáles son los problemas y aciertos que tienen. Porque, por ejemplo, quedemos en un escenario muy favorable, que todas las preguntas elaboradas en un principio antes de la prueba piloto estén bien escritas, todo eso hemos visto que está bien organizado. Pero una vez que estemos pasando la prueba piloto, podemos apreciar que necesitamos generar un orden, ¿no? Por ahí existe alguna condicionante. Entonces, eso nos involucraría más. Ahora, claro, la encuesta estamos asumiendo que ha sido aplicada de manera virtual y sí es difícil controlar esa parte. Por eso, bueno, también depende de los recursos, ¿no? Que se tengan en esa investigación, pero si la cantidad de la muestra es controlable o el público, las personas objetivos es controlable, entonces convendría efectuar una encuesta cara a cara, ¿no? Ahí podemos ver un poco más de sinceridad. Francisco Rojas también levantó la mano para hacer una consulta. Hola, quería consultar sobre las herramientas que se utilizaron para hacer estas gráficas. Que Yo creo que uno de mis errores en las clases es que uso herramientas que a lo mejor no permiten una buena visualización de las gráficas. Y veía que habían elementos como poner las imágenes, cosas que yo no podía lograr. Ah, ya. A ver, podemos, no sé si mostrar algún gráfico, estimada Paloma. A ver, Vamos a volver a compartir. eh, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, observé la gráfica donde estaban a ver, los lugares en los estes de categorización y estaban imágenes de estudiantes así, que se veía muy bien el gráfico. Ah, el caso 2, el pictograma. Caso 2. Esa. Sí, exactamente. ¿De qué herramienta utiliza para hacer ese tipo de gráfico? Ah, ya. Miren, eh, entendiendo la situación de disponibilidad del tiempo, ¿no? Como profesores, elaboramos el material, pero también para poder enseñar nos tenemos que preparar, ¿no? Eh, estamos en momentos de la inteligencia artificial, entonces utilizo todo. Primero para tener un resumen y casi todo sintetizado, toda gran parte de la información o la lluvia de ideas que quisiera tener aparte, utilizo Notebook LM, que es gratuito, ¿no? Y ahí tengo, por ejemplo, esta presentación podría ser hecha me podría entregar una presentación ya elaborada, podría tener inclusive un video, un podcast, me genera. Eso, para tener esta presentación, se ha utilizado parte de esos recursos, ¿no? Después, he fusionado esto con ChatGPT. Y en la universidad, naturalmente, dicto clases en la carrera de estadística de la Universidad de Santiago de Chile. Y en ahí los gráficos más se elaboran programando. Entonces, existen programas un poco más flexibles todavía. Hubiese querido mostrar, por ejemplo, eh, el mapa, lo que aparece en Google Maps, ¿no? De manera interactiva. Se podría hacer eso. Entonces, utilizo para ganar los tiempos la IA. Todos los recursos de la IA me son fáciles, en especial como para querer comunicar, ¿no? Ah, claro, bueno, hay que saber estructurar también los prompts, ¿no? Ese cursito hay que tomarlo. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, David y Brian consensúan en cuál es el problema de dibujar a mano y los gráficos en el aula. En caso de no contar con eso, puedes volverlo análogo. Sí, toma su tiempo, pero podrías hacerlo, no hay inconveniente. Es también útil, ¿no? Que a veces surgen preguntas y necesitas de la creatividad y no necesariamente estás con la disponibilidad de una computadora al lado, ¿no? O puede fallar la computadora, entonces tienes que estar en ahí atento. Entonces, hay que tener esa idea amplia, amplia. ¿Hay alguna otra, en el chat, alguna otras consultas? Ah, Y miren, sintetizando igual, dice, son máquinas que procesan información, el estudiante no registra correctamente lo mostrado. Siempre que la usan para un fin, podrían utilizarse como herramientas para un fin. El problema es que los estudiantes se van a enfrentar a gráficas generadas de manera digital. No solo los que tú les vas a dibujar, tienes que ser preparado para ser cuidadoso del siglo. An- Así es. En todo caso, todo lo que bueno, generalmente lo que hago es mostrar un pantallazo. Todo tiene que estar bien organizado. Hago toda una revisión. Después paso con los datos reales y, claro, utilizamos algún programa para poder naturalmente replicar lo que se ha visto. Ese es el camino que tomo. Janina pregunta si puede volver a dar el nombre que utilizó como apoyo, además del chat GPT. Bueno, sí, tendrías que entrar a tu cuenta Gmail y en ahí tienes el acceso al Notebook LM. Creo que tienes unos 2 intentos en la sugerencia. Antes has de acompañar con los prompts ideales, tienes que estructurar eso antes de hacer las solicitudes, ¿no? Y luego igual, naturalmente, hay que pasar a revisar todo lo que sale. ¿Hay más preguntas que se quieran hacer? ¿Alguien que alce la mano o por el chat? Aquí Brian está haciendo otra consulta.
Bueno, creo que eso es todo, ¿no, Sí, Paloma? al parecer ya Sí. no Mm. tenemos más consultas, así que vamos a dar finalizada esta sesión, pero antes yo les voy a dejar en el chat un link que es una encuesta sobre cómo les ha parecido esta escuela. Con esta encuesta nosotros vamos a poder mejorar algunas cosas que a lo mejor eh, podemos entregar en nuestras próximas versiones ya. Así que por favor les pediría que le dieran, a ver, se los voy a mandar enseguida. Ahí está. Así que por favor, si pueden contestar, no, se les agradecería mucho porque nos ayudaría mucho a nosotros a mejorar. Muchas gracias, profesor, por esta charla. Agradezco a todas las personas que participaron y que opinaron en el chat. Vamos a tomar en cuenta todas sus sugerencias, así que les agradezco mucho. Agradezco que muchos se han repetido de años anteriores y de otros talleres. Es un agrado tenerlos de vuelta, así que más ratito y en la tarde tenemos dos talleres más, dos charlas más, así que sean bienvenidos nuevamente a esa charla y aquí me despido hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, que estén todos muy bien. Chao a todos. Chao a todos.